Gracias por ver este video en el cual trataremos sobre la historia del neoliberalismo y su aplicación en México. En esta presentación, que tiene por objetivo que es el concepto del neoliberalismo, el desarrollo del concepto del neoliberalismo y cómo su aplicación influyó en los sistemas económicos, políticos y sociales de los países donde los principios de se han aplicado y cuáles fueron las consecuencias en materia económica y política y social en ellos. Empezaremos con una breve historia del neoliberalismo, que es un sistema económico, principalmente económico, creado en los años 30 como una alternativa o como respuesta al keynesianismo. Generalmente se cree que el neoliberalismo se creó para combatir al socialismo imperante en la Unión Soviética a partir de los años 20. Sin embargo, esto no fue del todo cierto. El neoliberalismo básicamente se opone a las ideas propuestas por John Maynard Keynes en el sentido de promover una participación activa del Estado o del gobierno para estimular la actividad económica y intentar recuperar la actividad económica en Estados Unidos y algunos países europeos tras la crisis económica generada en 1929, básicamente en el crack bursátil o el lunes negro de la Bolsa de Valores de Wall Street. El neoliberalismo, también hay que señalar, inicialmente o desde un punto de vista teórico, no pretendía la eliminación del Estado, como algunos pueden suponer. El neoliberalismo buscaba la conformación de un Estado fuerte para proteger la propiedad privada. Eso sí, también justificaba la reducida intervención del Estado en materia económica a básicamente una especie de supervisor de la misma para la eliminación de la formación de monopolios que pudieran afectar la competencia económica y básicamente esto lo hacía a través de buscar que un grupo de funcionarios burócratas lo suficientemente preparados en materia técnica y económica tomaran las mejores decisiones, a diferencia de lo que sus ideólogos Milton Friedman y von Hayek criticaban, que los políticos, cuando se metían a decidir en materia económica, generalmente cometían errores. Entonces, estos ideólogos creyeron que si se especializaba un grupo de funcionarios en materia económica, estos tomarían mejores decisiones. ¿Y quiénes podrían ser estos funcionarios especializados en materia económica mejor que aquellos que tuvieran contacto con las élites económicas y empresariales de sus países, para que ellos fueran sus representantes, los burócratas especializados en materia económica, fueran los representantes de los líderes empresariales y se tomaran las mejores decisiones que promovieran la competencia entre sus países, y dejando de lado a los funcionarios o los burócratas políticos que se metían a manejar los asuntos económicos en los países. En la práctica, en este recorrido histórico, tendríamos que esperar hasta mediados de los 70, finales de los 70, para ver los primeros principios de aplicación del neoliberalismo, buscando contrarrestar las medidas del llamado estado del bienestar o welfare state promovido por Keynes y sus seguidores. Y vemos que inicialmente es Augusto Pinochet en Chile y posteriormente Margaret Thatcher en la Gran Bretaña en 1979, a partir de 1979 para ser precisos, que instaron una serie de políticas que tenían como propósito eliminar
los obstáculos gubernamentales a la actividad económica, facilitar la actividad económica, desregular la economía y sobre todo privatizar sectores económicos que se juzgaba que no eran lo suficientemente competitivos para que el Estado siguiera siendo propietario de ellos y administrándolos. Pero todo esto de por qué Pinochet y posteriormente Thatcher aplican estas medidas en Chile inicialmente y en el Reino Unido después, parte de una serie de fenómenos ocurridos a mediados de los años 70, caracterizados principalmente por la crisis de los precios del petróleo, el descenso de los aranceles, el descenso unilateral de los aranceles en Estados Unidos, que permitió que empresas manufactureras de este país salieran a otros países para buscar reducir sus costos de producción, y con esto, cuando quisieran importar estos productos a sus países, en específico a los Estados Unidos, estos menores aranceles redujeran los costos de importación y se maximizaran las utilidades de las empresas debido a los bajos salarios que se pagaban en los países donde se habían reubicado las fábricas que originalmente estaban en los Estados Unidos. Adicionalmente, otra medida que también se caracteriza por ser fiel representante o fiel reflejo de las políticas del neoliberalismo es la modificación del régimen de pensiones en los Estados Unidos con la famosa cláusula K401. Esperamos tener ocasión en el futuro de realizar un video para explicar cómo este cambio en las pensiones en Estados Unidos ha afectado los regímenes de pensiones en muchos otros países, incluyendo el nuestro, México. Entonces, bueno, recapitulando, una crisis económica en los años 70, a mediados de los años 70, caracterizada por un aumento en el precio del barril del petróleo, que genera mayores costos para la producción de bienes, porque pues, el petróleo básicamente mueve la economía del mundo, especialmente la occidental. La modificación en las normas en materia comercial, principalmente en los Estados Unidos, y también el inicio de la modificación de sus sistemas de pensión, da una serie de elementos que se combinan para que algunos países como México se vean influenciados por estos cambios en el escenario internacional. Hay que recordar, México desde los años 40, en vista de que el mundo occidental estaba en guerra, en el marco o en el ámbito de la Segunda Guerra Mundial, México es un país que empieza su proceso de industrialización en ese entonces. Y para acelerar este proceso de industrialización, el país desarrolla un modelo o una práctica que se conoce como el modelo de sustitución de importaciones. Este modelo se caracterizaba por empezar a fabricar productos localmente, y para que este proceso o esta actividad económica tuviera más posibilidades de éxito, el mercado interno se cierra hacia el exterior y entonces se otorga el mercado local, en este caso mexicano, pero también ocurrió en otros países de Latinoamérica y Asia. Al cerrar el mercado, los productores locales tienen cautivos a los consumidores de sus países. Esto permitiría que estas empresas fueran creciendo a través de mayores ventas en su mercado local, pero el gobierno les diría desde un inicio que habría un momento en que la economía se abriría y entonces la competencia haría que estas empresas que ya dominaban el mercado local empezaran a tener que competir con empresas provenientes de otros países. En el caso latinoamericano y en específico en el caso mexicano, esto último no ocurrió por efecto de un diseño o una acción planeada de parte del gobierno, sino ocurrió por parte o como consecuencia de una serie de malas decisiones tomadas por los gobiernos
principalmente en los años 70 y principios de los años 80 y que culminó con una crisis que se conoce como la crisis de la deuda de 1982. Esta crisis de deuda, por ejemplo, se caracterizó porque en un pequeño periodo, mediados de los 70, 75, 76 hasta 1981, la deuda mexicana creció hasta alcanzar más del 135% de su Producto Interno Bruto. Obviamente, con esta gran deuda, con un país cerrado al comercio exterior, en un contexto de bajas reservas internacionales o prácticamente nulas reservas internacionales, el país se quedó sin la posibilidad de cumplir con sus deudas en el exterior, adicionando también el hecho de que el barril de petróleo, que estaba por arriba de los $80 a mediados de 1973-74, había caído hasta puntos muy bajos, menos de $8 por barril para principios de los años 80. Entonces, esta combinación, adicionada al punto de que México, tras este modelo de sustitución de importaciones, a las empresas mexicanas no les interesaba competir a nivel internacional porque, pues, ¿para qué hacerlo si tenían el mercado local cautivo? No tenían competencia de otros lugares, entonces, pues no mejoraron sus productos en realidad porque no tenían la necesidad de hacerlo. Entonces, todo este conjunto de circunstancias que aquí en la diapositiva le podemos calificar con el término de problemas estructurales, dio como resultado que la crisis económica fuera un hecho y con ello las consecuencias de la misma. Muchos creen, por ejemplo, que una devaluación es una característica de una crisis o es el origen de una crisis. Por lo menos en el caso mexicano parece ser que es la consecuencia de la misma. Entonces, la crisis de 1982 da como resultado que empiezan a salir las reservas o los pocos dólares que había todavía en la economía mexicana y el gobierno tiene que decretar la devaluación para intentar parar la salida de capitales. En 1982 las medidas tomadas por el gobierno obviamente son insuficientes y se necesita ayuda del exterior para rescatar la economía nacional. Y aquí es cuando ocurre el rescate o el primer rescate que recibe la economía mexicana y la aplicación de algo que se conocería posteriormente como el Consenso de Washington, que es una serie de medidas en las que México garantizaba, en opinión del Fondo Monetario Internacional, que representaba a los acreedores mexicanos, garantizaba el pago de la deuda. Entre varias medidas, una de ellas consistía, o una de las principales consistía en que el gobierno mexicano tendría que deshacerse, le hace privatizar, empresas en las que en teoría no fuera muy eficiente. Y esto significó reducir el tamaño del Estado y empezar a vender empresas públicas a privados. Esto por un lado. Otra característica u otra obligación en la cual México accede a cumplir debido al rescate que está por recibir de parte del Fondo Monetario Internacional es que el país debe de abrirse al exterior, abandonar completamente el modelo de sustitución de importaciones y abrir todos sus sectores económicos a la competencia del exterior. En 1986 México ingresa al GATT, un organismo creado en 1947 para intentar convencer a los países para flexibilizar o facilitar sus sistemas o sus mercados para comerciar con otros países. En el caso mexicano, este ingreso ocurre en 1986 por medio de la creación de una disposición que se conoce actualmente como la Ley de Comercio Exterior. Y entonces, a partir de entonces, México empieza a cambiar radicalmente la estructura de sus exportaciones e importaciones. Originalmente en México, hasta antes de 1985-86, casi el 85% de sus exportaciones eran principalmente petroleras, petróleo, gas y sus derivados. A partir de entonces, esto cambia y, por ejemplo, en la actualidad, hoy menos del 12-13% de las exportaciones mexicanas
son petroleras. El 86-87% restante son no petroleras y principalmente de productos manufacturados. En algún otro video veremos o desmitificaremos este principio que dice que los países desarrollados únicamente se dedican a producir y exportar productos manufacturados, mientras que los países en desarrollo o pobres son aquellos que principalmente venden materias primas al exterior. Pero bueno, este será tema de otro video. Regresando a nuestro punto, estas son las características de la deuda o las consecuencias de la deuda, y aquí realmente podemos ver la aplicación de principios asociados al neoliberalismo ya en México. El gobierno en ese entonces, entre 1982 y 1988, fue encabezado por un presidente mexicano que se llamaba Miguel de la Madrid. Y bueno, Miguel de la Madrid empieza con los procesos de privatización de empresas públicas. También otra característica importante del sexenio de Miguel de la Madrid es que ocurre el trágico temblor o terremoto acontecido en la Ciudad de México en septiembre de 1985, el cual demuestra la incompetencia del gobierno para enfrentar situaciones críticas en el país. Entonces, no se habían recuperado los efectos no se había recuperado la actividad económica producto de las consecuencias generadas por la crisis financiera de 1982, y se añadía una tragedia, en este caso con el temblor ocurrido en la capital del país, la Ciudad de México. Estos y otros acontecimientos, por ejemplo, la acelerada inflación y devaluación del peso. Hay que recordar que en el sexenio de Miguel de la Madrid el peso se devalúa más de 1100% con relación al dólar estadounidense. Básicamente nos muestran los primeros 6 años amargos que habrían de pasar para la mayoría de la población mexicana, que veía que sus ingresos pues no le alcanzaban para cubrir sus necesidades básicas, ni siquiera para la siguiente quincena o el siguiente mes. Y qué decir de los ahorros que tenían, que muchos de ellos desaparecieron producto de la crisis financiera del 82. El sexenio de Miguel de la Madrid se serviría como una especie de transición entre el desmantelamiento del modelo de sustitución de importaciones y la aplicación plena de las medidas relacionadas con el neoliberalismo, que se acentuarían en los sexenios posteriores. En 1988 llega al poder, producto de un fraude electoral, el señor Carlos Salinas de Gortari, y Salinas de Gortari aplicaría, entre otras medidas, un proceso acelerado de privatización. Aquí vemos, por ejemplo, que la empresa de telefonía del Estado, Teléfonos de México, es privatizada y vendida en condiciones muy favorables a empresarios privados. Lo mismo ocurriría con la cadena la cadena de televisión que tenía el Estado, que se llamaba Imevisión, y que sería adquirida por un sujeto que hoy todavía la posee, que se dice que pagó $30 millones en condiciones un tanto sospechosas, producto de un préstamo del hermano del entonces presidente Salinas de Gortari. Y bueno, otro cambio fundamental relacionado con la aplicación del neoliberalismo en el país en el sexenio de Salinas de Gortari es el cambio al artículo constitucional relativo a la propiedad entonces ejidal de la tierra, y esta modificación permitía la compra y venta de tierra agrícola, de uso agrícola, para ser ofertada o adquirida entre particulares. Con esto
se da un golpe fundamental a una de las características más importantes producto de la Revolución Mexicana, y que muchos gobiernos posteriores a los años 20 aplicaron a través de primero el reparto de tierra y después pues la organización o la propiedad ejidal de la tierra. Salinas de Gortari modifica, mediante el Congreso por supuesto, este artículo de la Constitución y bueno, pues esta modificación sigue hasta nuestros días. Es decir, hoy el ejido está prácticamente desaparecido en el país y bueno, pues grandes superficies de tierra hoy están acaparadas por propietarios particulares. Esta circunstancia va a influir de manera fundamental en el desarrollo agrícola del país y hoy podemos ver un sistema agrícola dividido en dos, y yo me atrevería a calificarlos como los ganadores y los perdedores de esta nueva situación. Los ganadores son los grandes terratenientes que tienen superficies muy grandes de producción, incluso modelos de asociación con empresas multinacionales locales e internacionales, y los perdedores, que son aquellos productores que prácticamente están en condiciones de la subsistencia. Otra medida fundamental que toma Carlos Salinas de Gortari es la privatización del sistema bancario, una situación que cambia la decisión tomada por José López Portillo el último día de su gobierno, en el sentido de privatizar los bancos, que entonces eran propiedad del Estado, y esta privatización no se dio sin controversias y sin acusaciones de favoritismo, porque las condiciones y sobre todo los precios de los bancos a los que se vendieron fueron muy accesibles, sobre todo a empresarios muy ligados, familiar, grupal y socialmente hablando con la élite gobernante del país. Es decir, estos bancos, originalmente propiedad del gobierno, ergo de la población o del país, se vendieron en condiciones privilegiadas, con precios muy bajos, para los amigos cercanos del presidente Salinas de Gortari. Quizá en uno de las decisiones más acertadas y fundamentales, o quizá la única decisión acertada o fundamental que tomó Carlos Salinas de Gortari en su mandato, fue la aceptación del país a formar parte del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos inicialmente y Canadá posteriormente. Este tratado, llamado Tratado de Libre Comercio de América del Norte, o el famoso TELECAN en el caso mexicano, representa un cambio fundamental en las condiciones económicas del país, o resultaría en un cambio fundamental en las condiciones del país. El comercio exterior en 1994, hay que recordar que este tratado comienza a funcionar en 1994, cambia radicalmente las condiciones de un país cerrado todavía a la actividad económica y comercial con relación al exterior y transforma a México en lo que es hoy, el país más abierto al comercio exterior en este planeta. El país que, aprovechando su ubicación geográfica, hoy es el mayor socio comercial de los Estados Unidos, es decir, el mayor proveedor de exportaciones y el cliente principal de las exportaciones estadounidenses en el mundo. Y por último, diremos que en el previo al inicio de la operación del TELECAN, emerge un movimiento de protesta en Chiapas, en uno de los estados o de las zonas más pobres de México, y ese movimiento se caracteriza por la protesta contra las condiciones sociales y económicas en las que viven los grupos más marginados y perjudicados en el país por las medidas tomadas por los gobiernos de la época.
La apertura comercial en el país hace que, por ejemplo, previo a 1994, el 22% del Producto Interno Bruto del país fuera principalmente estuviera relacionado con las actividades de comercio exterior. Actualmente es más del 85%. Entonces, en buena medida, el comercio exterior de México le ha permitido resistir un poco los impactos de la falta de equilibrios o del bajo crecimiento económico que ha tenido el país en las últimas décadas. Y bueno, pues las relaciones de México y las empresas mexicanas o que se ubican en el país con clientes y proveedores en otros países ha permitido que se genere una actividad económica importante en el país, y esta actividad pues ha permitido que el país siga su crecimiento económico. Hay que señalar una cosa: tradicionalmente, como se puede ver en la diapositiva, en la gráfica de la derecha, la estructura de las exportaciones y de las importaciones o las curvas son muy parecidas, y esto se debe a una característica interesante en el país. México es un país que no ha desarrollado una clara ventaja comparativa, y esto se traduce en que prácticamente lo que exporta lo termina importando. O mejor aún, para exportar lo que vende México, primero lo importa. Entonces México importa componentes, los ensambla y termina vendiendo el producto terminado. México, esta situación pues puede ser buena o mala ya después viendo el saldo final. Sin embargo, si se ve en esta gráfica, básicamente nuestro comercio exterior es prácticamente un juego de suma cero. Es decir, no tenemos una clara ventaja comparativa y dependemos de nuestras importaciones para exportar. Y esto es algo que pues, debería de hacer pensar no solo a los gobernantes en el país, sino a las empresas también que se localizan en el mismo, para intentar desarrollar a través de la innovación productos de mayor valor agregado y que generaran una real ventaja comparativa para el país. En materia de inflación, hay que señalar que este crecimiento de la actividad comercial ha permitido al país estar más en contacto con lo que ocurre a nivel financiero, a nivel internacional. Y esto se ha traducido en específico en un punto interesante, que es la reducción de la inflación. Ya no vemos las inflaciones que vimos durante los años 80 hasta principios de los 90, con tasas por arriba del 10, 15 o 20% de inflación al año, en algunos casos y en otros más del 150%, por ejemplo, en 1982, 1983. Y hoy tenemos tasas de inflación de cerca del 5%. Esto básicamente se debe a que el país tiene una mayor relación con el exterior, y esto se traduce en que los precios de factores tienden a parecerse más con relación al exterior, en comparación con un país que antes estaba cerrado y hoy está prácticamente abierto en su totalidad a la actividad económica y comercial con el exterior. Aquí vamos a detenernos un poco y para hablar del sector agrícola. El sector agrícola, como mencionamos anteriormente, pasa de una situación privilegiada en materia de propiedad de la tierra, el sistema ejidal, y esto se transforma, como habíamos mencionado, en el sexenio de Salinas de Gortari, para pues, poner a la tierra en una calidad. Anteriormente la propiedad de la tierra se veía algo así como una cuestión de derecho colectivo, y era el Estado, a través de concesiones o de la distribución de tierra para la producción agrícola, cómo este derecho se transmitía a un grupo de beneficiarios por decisión estatal.
Con Salinas de Gortari se cambia este derecho y se transforma en una mercancía, es decir, la tierra, la propiedad de la tierra hoy es prácticamente como la de cualquier otro bien sujeto a las leyes de mercado. Hay un precio, primero hay una decisión de alguien que quiere vender una superficie de tierra a un determinado precio y hay alguien que estaría dispuesto a pagar por esa superficie de tierra. Si se lleva a cabo esta situación, pues entonces hay un cambio en la propiedad de la misma. ¿Esto qué representa? Bueno, pues algunos criticarán esta medida y dirán que sería como regresar a la situación previa a la revolución, en el cual pues había grandes propietarios de tierra que tenían grandes ventajas en materia de industrialización, acceso a mercados, acceso tecnológico para mejorar la producción agrícola, como vemos en varias zonas del país, sobre todo en aquellas zonas de producción intensiva de bienes, de productos agrícolas que son comercializados en todo el país y algunos de ellos exportados a Estados Unidos, Europa, etcétera. Y tenemos otro grupo de productores que básicamente son pequeños productores que prácticamente producen para el autoabastecimiento o inclusive la supervivencia. Entonces, bueno, esta situación hoy es la que marca al agro en México, a los productores agrícolas en el país. Esta circunstancia da por resultado dos cosas, o tiene dos resultados posibles. Uno, el desarrollo de grandes productores agrícolas altamente competitivos, no solo a nivel local, sino a nivel internacional, que se asocian con empresas agrícolas multinacionales en este concepto que se conoce como agronegocios principalmente. Y tenemos, por otro lado, a un grupo de pequeños productores que cada vez están en mayor desventaja con relación a los grandes. Esto, si no hay alguien o no hay algo que intente reducir estas diferencias para intentar darle mayores instrumentos o mayores ventajas o medios de subsistencia a los productores de pocos recursos y atrasados tecnológicamente, pues puede traducir en el futuro tensiones importantes en la agricultura. En la actualidad incluso vemos que hay una clara situación diferenciada en el país. Por ejemplo, los productores eficientes, muy eficientes en materia agrícola, ya han desarrollado una ventaja, aquí sí, comparativa importante en la producción de hortalizas y muchos otros productos, por ejemplo, el caso del aguacate y otros, en los cuales el país ya está consolidado, estos productores ya están consolidados y tienen acceso importante a mercados en Estados Unidos, en Europa y otros países, y otros que han sido severamente afectados por la competencia proveniente del exterior, principalmente los productores de maíz, trigo y demás productos básicos. Alguien podría criticar en este sentido que en la producción de alimentos básicos somos poco competitivos, mientras que en aquellos que no lo son tanto, somos altamente competitivos e incluso dominan la participación en varios mercados del exterior. Esta situación, el desarrollo de la agricultura o del sistema agrícola en el país se ha caracterizado por un movimiento importante de personas, principalmente de flujos migratorios, de personas que proceden de una región y se van a otras, a nivel local, pero principalmente a nivel externo. Entonces, aquí hay que resolver este problema del sector agrícola para que esta situación no se convierta en una crisis migratoria. Además, hay que recordar que de la agricultura obtenemos lo que comemos.
Las consecuencias de la crisis, en 1994 se presenta otra crisis en México y esta consecuencia o estas consecuencias generaron un aumento en el desempleo, nuevamente una devaluación acelerada para intentar frenar la salida de capitales y un nuevo rescate financiero que requiere el país al Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional rescata nuevamente a México, pero pues refuerza la aplicación de medidas neoliberales para acelerar la apertura económica e ir por las pocas áreas en las que todavía faltaba que se diera la apertura. Entre ellas, puertos, aeropuertos, algunas modificaciones en materia energética para que se abra a la competencia de las empresas estatales, Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos, a la competencia en el sector privado, tanto a nivel local como internacional, y se toma una medida que terminaría siendo tremendamente cara para el país y muy poco efectiva de acuerdo a lo que ocurriría pocos años después. Hay que recordar que el sistema bancario, privatizado por Carlos Salinas de Gortari a mediados de los años 90, principios de los años 90, ya estando en manos de los particulares, estos particulares hacen pocas inversiones en el sistema bancario, no lo mejoran, su eficiencia tampoco, hay un bajo nivel o número de personas clientes del sistema bancario mexicano y las condiciones crediticias eran todo menos accesibles para sobre todo pequeñas empresas y consumidores en el país. Entonces, esta situación, adicionada a la competencia que podría provenir del exterior, hace que los banqueros entonces privados en ese entonces intenten, uno, inicialmente mejor dicho, y dos, consigan convencer al gobierno de que lo rescate con fondos públicos. Bajo el argumento de que si la banca mexicana, en ese entonces mexicana, cae en manos de la banca de otros países, es posible que este país, México, estuviera en manos de esos banqueros internacionales en una situación que sería altamente riesgoso para la generalidad del país. Con este argumento, un tanto iluso y falso al paso del tiempo, el gobierno mexicano accede a utilizar fondos públicos para rescatar a los bancos en materia financiera y que estos no quebraran y que la quiebra del sistema bancario mexicano no arrastrara al resto de la economía en su caída. Sin embargo, hay que recordar que esto no era el único elemento que originaría la crisis financiera en 1994 en México. El déficit en la cuenta corriente son el resultado de la entrada y salida de dinero en un país. En 1994 México tenía un déficit equivalente al 16% del Producto Interno Bruto del país en ese entonces. Es decir, salía mucho más dinero del que entraba y esto pues, se traducía eventualmente se traduciría con deuda. Y si no puedes pagar esa deuda, pues tendrías que quebrar después. Esta situación ocurre en México en ese entonces. El país tiene este desequilibrio, es decir, se queda sin fondos para seguir funcionando en términos normales y entonces necesita solicitar un nuevo rescate. Insisto, entre los sectores que estaban con mayores problemas estaba el sector bancario, debido a una serie de decisiones, muchas de ellas equivocadas. Entonces, el gobierno mexicano empieza a intentar consensuar con partidos de oposición la autorización de usar fondos públicos para destinarlos al sector bancario, rescatar al sistema bancario y que el costo de este rescate lo pagaran los mexicanos a cambio de una
una especie de préstamos. El rescate sería otorgado a los bancos y los bancos serían acreedores del gobierno que tendría que pagar esta especie de préstamo para refinanciar a los bancos y que evitara con esto que se fueran a la quiebra. Esta situación que se oye tan absurda y estúpida hoy, pues era igual de absurda y estúpida en ese entonces, y el resultado pues es, como vemos, una terrible deuda pública que no estamos ni cerca de pagar. Se calcula que cerca del año 2050, si las cosas no van tan mal, podríamos estar pagando este rescate. Sin embargo, al día de hoy seguimos pagando los intereses de esto y pues dudo mucho que se pueda contabilizar realmente cuál va a ser el costo de esto. A esto se le conoce como el FOBAPROA. El FOBAPROA es el nombre abreviado de una cosa que se llamaba el Fondo Bancario de Protección al Ahorro y que, como su nombre parecía indicar, pues era una especie de transferencia de dinero público a particulares para evitar que el sistema bancario colapsara. ¿Qué ocurriría después? Pues algo trágico para los mexicanos que pagamos este rescate bancario. Los entonces propietarios de esos bancos terminarían vendiendo estos a, ¿qué creen? Bancos del exterior. BBVA, Scotiabank, Santander, HSBC, etc. Citibank se quedaron con los bancos en ese entonces propiedad de empresarios, entre comillas, mexicanos, que dijeron que si estos bancos se vendían al exterior, corríamos un grave riesgo y una terrible exposición a los riesgos financieros a nivel internacional. Todo pasó, se los rescataron, ellos los vendieron, obtuvieron una utilidad interesante y nosotros nos quedamos con la deuda. Esto, señores, es una de las razones más importantes de por qué el neoliberalismo aplicado a la mexicana terminó siendo terriblemente nocivo para los intereses de la mayoría del país. Otra consecuencia indeseable del neoliberalismo en México es la desigualdad y la pobreza. México se había caracterizado por ser uno de los países más desiguales del mundo. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues como se ve en esta gráfica, en esta diapositiva, grandes edificios residenciales al lado de zonas pauperizadas. Eso básicamente es la desigualdad. La desigualdad es la falta de oportunidades que tiene un grupo de la sociedad, principalmente la mayoría de la población, para tener acceso a mejores condiciones de vida. Es decir, y esto se determina tristemente en México y en algunos otros países por de qué lado de la avenida vives. En este caso, las personas que viven en los grandes edificios de departamentos tienen acceso a mejores servicios públicos, mejores servicios educativos, mejores servicios de salud en comparación con las personas que viven en las zonas marginadas. Y esto, tristemente, es la característica de la desigualdad. No hay que confundirlo. La pobreza es una cosa y la pobreza es la insuficiencia o la incapacidad de cubrir las necesidades básicas que tiene la gente, es decir, el sueldo que tienen o los ingresos que tienen no les alcanzan para cubrir sus necesidades básicas. Aquí hablamos de pobreza. La desigualdad es la falta de oportunidades para desarrollarse. Por muchas ganas que le pongas, por mucho espíritu que tengas, es poco probable que salgas de la condición que tienes. Y por el otro lado, por mucho que te equivoques, por muy tonto que seas, es probable que la red de apoyo a la que perteneces no te permita que no caigas en una condición de pobreza. Otra consecuencia triste de la aplicación del neoliberalismo en México, y pues hay que utilizar un poco de lógica y ver un mapa, es el aumento de la violencia en el país producto de pues, el negocio muy redituable de vender ciertas sustancias
a nuestro principal cliente en materia de exportaciones en este país. Es decir, sí, vendemos muchos productos a los Estados Unidos. Es lógico que sea nuestro principal cliente, nuestro principal mercado, pero entre esas cosas que les vendemos, pues va a haber algunas que no están precisamente dentro de la ley. Y esto genera una competencia entre grupos de vendedores que intentan controlar el mercado de ese país o dominar el mercado de ese país. Y bueno, las consecuencias de ello, pues, entre otras indeseables, es el aumento de la violencia en el país. Y aquí, pues, otra característica un tanto triste y sobre todo preocupante es que dentro de las 50 ciudades más violentas en este planeta, 17 de ellas están en México. Y de esas 17, en las primeras 10, las 10 ciudades más violentas del mundo, 9 de 10 están en México. Y esto, pues es una consecuencia, insisto, derivada de la ubicación geográfica, que anteriormente un país sudamericano controlaba la venta de estos productos fuera de la ley a los Estados Unidos, y hoy, después de un nuevo reparto, un nuevo arreglo comercial, hoy son asociaciones de comerciantes o comercializadores de estas sustancias hacia los Estados Unidos, procedentes principalmente de México. La consecuencia, pues, es el aumento de la violencia en este país. Y bueno, si todas estas acciones y todos estos cambios se hubieran hecho de acuerdo a condiciones medianamente normales de mercado, es decir, en los procesos de privatización, las compañías se hubieran vendido a precios relativamente cercanos a su valor de mercado, pues bueno, esto hubiera traído ingresos un tanto interesantes para el país y bueno, si se hubieran utilizado estos ingresos de forma medianamente racional, pues entonces este país tendría mejores condiciones de desarrollo. Sin embargo, otra característica del neoliberalismo es la corrupción. Y esta corrupción permitió que una élite de empresarios, entre comillas, que más parece una red de traficantes de influencias, hayan visto sus fortunas incrementadas de forma importante a partir de la privatización de empresas públicas, vendidas en condiciones muy favorables a un grupo de, insisto, de traficantes de influencias que se hacen llamar empresarios. Y entonces, bueno, estos empresarios compran en cacahuates estas empresas que después se convierten, muchas de ellas, en monopolios y esto permite que sus ingresos se vean sensiblemente incrementados y que haya una clase empresarial muy selecta en este país que se dedique a controlar no solo los mercados económicos y financieros del país, sino también controlen el sistema político del país. Es decir, es un sistema que se alimenta mutuamente y básicamente el insumo que permite que todo esto sea posible se llama corrupción. ¿Y quiénes pierden? Toda la población, que tenemos acceso a productos y servicios de baja calidad en comparación con el exterior, pero a precios notoriamente elevados. ¿Y cuál es el resultado? Políticos y empresarios muy felices, mientras que el resto de la población o la mayoría de la población ve perjudicadas sus condiciones económicas y de desarrollo. En el año 2000 se toma un cambio, se adopta un cambio, en teoría, y llega al poder un presidente diferente al del entonces partido dominante, el PRI. Vicente Fox primero y Felipe Calderón después se caracterizan por seguir aplicando los principios neoliberales. El Partido Acción Nacional no es muy distinto al PRI en este sentido
y quizá algunas diferencias ideológicas inicialmente o teóricamente hacían suponer a algunos que cuando llegaran al poder se generaría un cambio en el país que mejoraría las condiciones para la mayoría de la población, y esto pues explica por qué una parte importante de la población vota por Vicente Fox en el año 2000. Sin embargo, Vicente Fox no resultaría ser muy distinto a los presidentes priistas anteriores, y sigue aplicando el mismo tipo de medidas económicas, es decir, proteger a una élite empresarial a cargo de o gracias al uso de los recursos públicos. El resultado es más de lo mismo, un crecimiento bajo, siguen aumentando los niveles de pobreza, y aquí hay que señalar una característica interesante. Durante los años 2000-2012 vemos un incremento de los precios del petróleo que genera excedentes o dinero adicional para el país, y este dinero se traduce en algo que se conoce como excedentes petroleros. El monto de estos excedentes petroleros en estos 12 años superó los 400,000 millones de dólares. Con este dinero se pudo haber pagado la deuda completa del país. Seguramente se pudieron haber construido muchas carreteras, muchos hospitales, se pudieron haber mejorado de forma impresionante las condiciones de infraestructura del país. Sin embargo, pues nadie sabe dónde terminó ese dinero. Lo único que sí sabemos los mexicanos es que hubo más deuda, que hubo más devaluación y que aparentemente se intentaba luchar contra el narcotráfico. Para terminar, el neoliberalismo ha demostrado que fue ineficiente para resolver cuestiones como la desigualdad, pobreza, y esto generó en muchos mexicanos la idea de que había que generar un cambio. Y es así que en 2018 el país decide votar por otra opción. Esta otra opción, encabezada por el entonces presidente López Obrador, rechaza, por lo menos en el discurso, la aplicación de medidas neoliberales, pero en la práctica interviene o promueve que el gobierno o el Estado tenga un papel más activo en materia de promoción a la actividad económica, y sobre todo intenta reducir las diferencias sociales en materia de pobreza y desigualdad en el país. Creo que es un poco prematuro juzgar la eficiencia o no de estas medidas. Lo único que sí podemos decir es que hay algunos elementos esperanzadores en materia de reducción de la pobreza. Hay poco menos de 10 millones de pobres menos en 2024 en comparación con 2018. El coeficiente Gini, que es el que mide la desigualdad en el país, también se ha reducido. Y bueno, pues esto significa mayores oportunidades de desarrollo para la población. Hay un sistema de becas y programas sociales que son característicos del llamado estado del bienestar propuesto por Keynes originalmente en la teoría y puesto en la práctica por Roosevelt en los Estados Unidos en los años 30. Y bueno, bajo estas ideas se intenta reducir estas diferencias en materia económica y social en el país. El problema es que México, independientemente del modelo o de los principios que decida aplicar, no ha crecido lo que se esperaba que pudiera de acuerdo con su potencial y sobre todo de acuerdo con su ubicación geográfica. Entonces, esto es algo que los gobiernos mexicanos, la sociedad mexicana tendrá que empezar a pensar seriamente. Si ya aplicamos una cosa y ya aplicamos otra y seguimos creciendo a menos del 2% promedio al año, pues, ¿qué hay que hacer para que esto cambie? Insisto, es positivo ver menos pobres y ver menos desigualdad en el país, pero sería deseable
saber cómo crecer más. En la actualidad, México es la 12ª economía del mundo, o la duodécima economía del mundo. ¿Esto es bueno? ¿Esto es malo? Bueno, depende desde qué lado se ponga. Actualmente la economía mexicana vale 2.2 billones de dólares en español o 2.2 trillones de dólares en inglés. Originalmente, pues podríamos decir que esta cifra es baja, sobre todo si la comparamos con un país con una población de la tercera parte del nuestro, Canadá, que tiene un Producto Interno Bruto mayor que el mexicano, pero con una población mucho menor que nuestro país. Pero bueno, podríamos decir que pues en términos generales este país sigue creciendo económicamente, pero no en la medida en que esto resolviera de forma importante los problemas de crecimiento y distribución del ingreso en el país. Otra característica interesante que ha ocurrido en años recientes es que México, y sobre todo su peso, ha visto ganar un poco de valor con relación al dólar, y esto pues nunca en la historia desde la creación del peso había ocurrido. Entonces parece ser que los problemas de devaluación pues sean o las consecuencias relacionadas con la devaluación se han revertido un poco en el país. La inflación tiene una cifra relativamente baja, menos del 5% actualmente, pero pues el crecimiento del Producto Interno Bruto sigue siendo un problema importante para el país. Si el crecimiento del país es mayor, esto generará mayores estímulos para la actividad económica del país o será resultado de una mayor actividad económica del país y todos los sectores de la población pueden verse beneficiados de ella. Actualmente el neoliberalismo está en una circunstancia crítica. Es indudable los efectos nocivos de este modelo. Y este modelo hay que señalar que pues, está diseñado para beneficiar a muy pocos y que la gran mayoría se vea perjudicada. Y esto hay que decirlo. Desde el punto de vista de los ganadores, el neoliberalismo ha sido un éxito. Desde el punto de vista de los perdedores, que somos la mayoría, obviamente la perspectiva es distinta. Entonces, bueno, aquí sí importará mucho a quien le preguntemos cómo ve las cosas para obtener una respuesta. Sin embargo, es claro, el neoliberalismo desde un inicio estaba diseñado para beneficiar a muy pocos y perjudicar a la mayoría. Esto se está viendo y es no solo notorio en México y Latinoamérica, sino en el resto del mundo. Las sociedades se han visto severamente perjudicadas en su mayoría, aunque la consolidación de las fortunas de la minoría es algo más que evidente y sensible en las economías de todo el planeta. Por último, ¿qué deberán de hacer los gobiernos? ¿Qué deberán de hacer las sociedades? Básicamente, tendrán que pensar medidas interesantes de intervención en la economía, tendrán que pensar cómo mejorar las condiciones de ingreso de todos los sectores de la población y al mismo tiempo hacer más sostenible la actividad económica a nivel mundial. En la actualidad vamos a una situación crítica si esto no cambia. Y como se ha visto, no podemos seguir favoreciendo a muy pocos a costa de los demás o a costa de los muchos. Porque en este juego o en este planeta todos estamos en él. Entonces es momento que las organizaciones, que los estados se den cuenta de la situación en la que nos encontramos. Finalmente, te pedimos que escribas tus dudas y comentarios al correo que aparece en esta presentación y es elporquedelascosas@gmail.com y nos hagas saber tus
impresiones y comentarios. Muchísimas gracias por la atención puesta en este video y esperamos verte para la próxima. Suscríbete al canal. Muchas gracias.